El tema 11 es cereales. Los cereales constituyen la fuente de nutrientes más importantes de la humanidad. Históricamente están asociados al origen de la civilización y cultura de todos los pueblos, ya que cuando la humanidad descubrió la parte de los cereales, esto es poder sembrar, las civilizaciones hicieron que sedentarias. Y a partir de ellos empieza todo el desarrollo, como dice aquí, de el origen de cada uno de los pueblos que conocemos o ciudades o países. Entonces vean qué importantes fueron los cereales en nuestro cambio de vida. Entonces, dependiendo de lo que estamos hablando, de cada región o de cada población, tenemos como que un cereal muy importante, ¿sí? Siendo, por ejemplo, para los europeos el más importante que es el trigo, ¿sí? Para los países de América, pues el maíz, ¿sí? Para los asiáticos el arroz, para los africanos el sorgo. Entonces, cada quien tiene como que sus granos o su cereal más importante. Gracias a esta parte del traslado de que se dio, bueno, en aquel tiempo en barcos, pues entonces empezó a hacer esta mezcla de los diferentes granos en todo el mundo, ¿sí? Recuerden que nosotros en México, o bueno, que antes no era México, no teníamos trigo hasta la llegada de los españoles. Y entonces cada uno de estas poblaciones o de estas culturas pues tenía pues la diferente creencia de sus dioses de acuerdo a sus situaciones específicas de región. Entonces, por ejemplo, los romanos adoraban a la diosa Ceres, que era la diosa de la naturaleza y de la agricultura, de ahí la palabra cereales, ¿sí? Y en México, bueno, en Mesoamérica, al dios que se adoraba era el Yuncans, que es el dios del maíz, ya es que se creía que la naturaleza no es algo muerto, ¿sí? Esto es bien interesante porque había todo un ritual para pedir por la cosecha, esto es cuando se iniciaba la cosecha, y había un ritual también cuando se levantaba la cosecha. Entonces, vean cómo era bien importante que tuviéramos ciertas deidades porque gracias a eso le teníamos respeto a la naturaleza y sabíamos que la teníamos que dejar recuperar para que nos siguiera brindando más alimento, ¿sí? También este dios es como en general porque en cada cultura también es diferente, ¿sí? Cada quien le puede nombrar de diferente forma. Y también los términos, por ejemplo, aquí los mayas, este, le llaman de una forma, entonces va variando, pero en general sí hay un dios al que se le adoraba por la parte del dios del maíz, ¿sí? Porque el maíz, recuerden que es y sigue siendo para México uno de los cereales más importantes. Y entonces, bueno, en la actualidad la forma de consumir los cereales es muy variada. Puede ser en pan, en bollería, en pasteles, en pastas, en copos de cereales. em, y si se dan cuenta, casi todo esto tiene que ver con el trigo. También en bebidas alcohólicas para hacer la cerveza y el whisky. Que en el caso de la cerveza, pues se usa la cebada, ¿sí? Y en México, pues podemos tener un montón de variantes, sobre todo en la situación de las tortillas con el maíz, o sea, un montón de variantes que hacemos de guisados con tortillas. Entonces, por eso también es muy importante en nuestra cultura. Características. Dice que los cereales constituyen un grano de plantas, perdón, los cereales constituyen un grupo de plantas dentro de otro más amplio, las gramíneas, que se caracterizan por la semilla y el fruto que son prácticamente una misma cosa. O sea, estas plantas no dan fruto, no es como la ciruela que da el fruto y adentro está la semilla. La planta o el fruto, más bien el fruto y la semilla es lo mismo, como ven en la imagen que es un granito de cebada, o sea, ese es su frutito de la planta y al final también es la semilla. Son plantas que producen semillas o granos comestibles y nutritivos, pero también se utiliza la palabra cereal para designar a las semillas y a los productos elaborados con ellos, como los cereales para el desayuno.
Ojo, la palabra cereal la utilizamos para muchas cosas. O sea, podemos decir cereal y nos referimos a los granos, y podemos decir cereal y nos referimos a los cereales que utilizamos para el desayuno, ¿sí? Esos que ya nos venden en las cajitas, ¿sí? Y ya a veces les decimos granos, y los granos son igual, son cereales, que recuerden que es prácticamente lo mismo. Entonces, la manera de diferenciarlos entre uno y el otro es cómo los vamos a utilizar. Si los voy a utilizar para la siembra, entonces les puedo decir semillas. Si los voy a utilizar para comérmelos, pues entonces les puedo decir cereales. Los principales cereales en la alimentación humana, como ya habíamos dicho, pues cada país tiene como su cereal específico, pero los principales son el arroz. En el paréntesis se encuentra el nombre científico de cada uno de ellos, ¿sí? Los más importantes son el arroz, la avena, la cebada, el centeno, el maíz, el sorgo, el trigo. Esos son los cereales más importantes que utilizamos sobre todo aquí en la composición química de los cereales es bastante homogénea y lo que contiene es almidón, que es el componente más abundante, siendo junto con las legumbres y patatas la fuente más importante de almidón, ¿sí? Los lípidos, que se encuentran en cantidades relativamente pequeñas y se almacenan preferentemente en el germen y las capas de aleurona, que es la cubierta exterior del endospermo. Y el lípido que predomina pues es el ácido graso linoleico, ¿sí? Entonces, por eso de repente les dicen que no coman tantos cereales que tienen almidón, pero también tiene que ver con el tipo de cereal y tampoco es que tengan demasiado almidón, o sea, prácticamente tienen que ver las demás características que les ofrecen los cereales. También tiene proteínas, se encuentra localizada en diferentes partes que constituyen el grano, ¿sí? En el endospermo, germen y cubierta externa, fibra, vitaminas, minerales, ácidos grasos esenciales y fitoquímicos con propiedades saludables. Entonces, todo eso es por lo que está compuesto los cereales en general. Sí, recuerden que en la parte de proteínas sí les brindan proteínas, pero no les proporcionan todos los aminoácidos esenciales. Es por eso que tienen que hacer sus combinaciones de algunos cereales con carne o cereales con queso, o sea, tienen que ver porque la idea es que de alguna forma cumplan con todos los requisitos de proteína diaria. Las partes de un grano de cereal, bueno, está compuesto por el germen o embrión, que se localiza en el centro o núcleo de la semilla, en la cual existe la vitamina E y B1, el endospermo o núcleo, que es la estructura harinosa o fécula que envuelve al embrión y que le proporciona los nutrientes necesarios para su desarrollo. Aquí es como el huevo que habíamos hablado. El huevo es un alimento muy rico porque lo que hace es que se está preparando para dar vida a un nuevo ser, o sea, es como un embrioncito que se puede desarrollar ahí, que al final, acuérdense que nosotros no comemos huevos fecundados, pero lo mismo sucede con los cereales, o sea, los cereales están diseñados para dar una nueva vida, o sea, de que ellos de ahí pueda crecer una nueva planta. Es por eso que son tan ricos o sea, tienen prácticamente muchos, de los nutrientes que necesitamos, aunque bueno, no son totalmente completos, pero tienen varios de los nutrientes. Por eso en las proteínas les decía que no tienen todos los aminoácidos esenciales, pero bueno, la idea es que es un alimento completo porque nos brinda muchos nutrientes. El gluten, que está formado por dos proteínas, gliadina y glutenina, ojo con esto porque son, para que tengamos gluten tenemos que tener gliadina y glutenina, y esto quiere decir que cuando comemos el gluten, lo que pasa es que metabólicamente hablando, pues se rompe el enlace y separa la gliadina y la glutenina para que sea fácil de digerir, que era lo mismo que pasaba con la leche, ¿se acuerdan? Que se rompía la molécula para que fuera más fácil de digerir. Aquí pasa lo mismo, entonces es importante que recuerden que está formado el gluten por dos proteínas,
gliadina y glutenina. Y entonces el almidón está constituido por dos compuestos. O sea, seguimos hablando de las partes del grano. Dentro de uno de ellos tenemos el almidón, ¿sí? Y entonces está compuesto por amilosa y amilopectina, ¿sí? Entonces está formado, como dice ahí, por una alfa de la amilosa está formada por una alfa de glucopironosa y es del 25 al 30% del peso del almidón que tiene el grano. Y la amilopectina representa del 70 al 75% restante y también está formado por alfa de glucopiranosa. Está muy complicado. Y si ven en la imagen, tenemos las estructuras. Entonces tiene aquí, por ejemplo, la estructura de la glucosa, cómo es la glucosa, cómo es una sacarosa y finalmente vemos cómo es un almidón. Vean, es una estructura más grande, ¿sí? Y eso quiere decir que es un poquito más compleja. De romper los enlaces no es imposible, pero un poco más compleja, ¿sí? Y aquí vemos cómo sería el amilo en la otra imagen, en la que tienen en la parte derecha. Vemos la estructura de la amilosa, como son ramificaciones, y la amilopectina, que igual también son todas estas ramificaciones, que cuando se juntan por medio de los enlaces o de los puentes que tienen, que en este caso serían puentes de hidrógeno, se van adquiriendo la forma torcida para hacer una estructura, hablando de estructuras de las proteínas, para hacer una estructura como tipo terciaria, porque empieza como a retorcerse, ¿no? Entonces, vean cómo son moléculas más grandes. Otro componente del grano es la pared de celulosa, que es la capa externa laminar que recubre el grano, ¿sí? Y proporciona nutrientes. Les puse aquí en la parte de arriba la molécula de celulosa para que vean que es una molécula muy grande y también está unida por puentes de hidrógeno. Pero estos enlaces nosotros no los podemos romper. Entonces los masticamos, de alguna forma modificamos su estructura, y lo único que hacemos es que nos va a servir para tener fibra, para que esta fibra nos ayude al movimiento peristáltico del estómago y para darle consistencia a las heces fecales, pero no absorbemos nada de la celulosa, prácticamente como la masticamos, la comemos, pues sale. Entonces, los únicos que pueden digerir la celulosa pues, son los rumiantes, las vacas, que cuando comen celulosa, si se acuerdan, la mastican, la mandan al estómago, la vuelven a regresar, la mastican, la mandan otra vez al estómago y así hacen el proceso. Por eso dice que tienen 3 estómagos, ya no me acuerdo bien, si son 3 o 4 estómagos las vacas, pero es por eso que hacen este proceso de masticar y regresar para poder digerir la celulosa. Nosotros no podemos hacer eso, solamente los rumiantes. Y bueno, la cáscara o salvado, que es la capa exterior del grano, ¿sí? Que está formada por las fibras. Entonces, este salvado pues es la cascarilla, ¿sí? Y cuando se le queda la cascarilla hacemos harinas o algún producto con cascarilla, pues le llamamos integrales, ¿sí? Y bueno, y en la imagen que está en la parte de abajo, pues lo único que estamos viendo es en una semilla donde está el salvado, el endospermo y el germen, ¿sí? Y bueno, no finalmente, pero después de haber visto las partes, pues está la imagen de cada una de las partes del cereal, que es importante que se las aprendan porque cualquiera de estas dos imágenes puede venir en el examen, ¿sí? Y entonces estamos viendo que las partes del grano de trigo se dividen en gluten, como está ahí en la imagen, que son esas pequeñas bolitas blancas, que es el gluten como tal, la hilarina, ¿sí? La capa externa del salvado, la neurona, la pared celular, el almidón, ¿sí? El núcleo,
el germen, que es la parte de acá abajo, donde están, habíamos dicho que están pues, los lípidos, el salvado, sí que prácticamente es la cascarilla externa. Y las partes del grano de maíz, que son la testa, epidermis, mesocarpio, células transversales, células tubulares, envolturas de la semilla, capa de la leurona, endospermo, endospermo harinoso, almidón, paredes celulares del almidón, las que recubren el almidón, escutelo, piomula y radícula. Esa radícula es por donde se puede desarrollarla o donde empieza el desarrollo de la raíz, ¿sí? Ok. Y si dan cuenta, pues aquí en la parte blanca se ve el almidón, ¿sí? Ay, no, perdón, el endospermo harinoso, que es parte de esa consistencia que le da a las tortillas de ser la que nos ayuda a que se pegue toda esa masita cuando se aplasta y se hace así la masita pegajosita, ¿sí? El tema, bueno, lo que sigue es ver lo de la molienda, pues que prácticamente, ¿qué quiere decir? Recolección del grano, seleccionarlo, aplastarlo y obtener productos, ¿no? Entonces, dice que el término molienda es de uso común, se refiere a la pulverización y la dispersión de la materia sólida, que es lo que yo les había dicho, molerlo. Los pasos que se siguen en la molienda se pueden observar en la siguiente diagrama de flujo, que son los dos seriales más importantes. El diagrama está más adelante, ¿sí? Y, por ejemplo, para el maíz, hay algo importante que se debe hacer. Primero, antes de molerlo, se tiene que dejar nixtamalizar. Nixtamalizar es ponerlo a remojar en agua con harina. Generalmente se deja un día y al otro día se empieza ya la molienda para obtener la masa. Esto es esto es importante ya que esa nixtamalización enriquece al grano de maíz con cal. Bueno, con la cal lo enriquece de calcio y ayuda a que no haya pérdida en la cocción de ácido, no sí de ácido fólico. Entonces, es por eso que el maíz es súper importante en nuestra dieta. De repente luego dicen que si comes muchas tortillas subes de peso, pero no es porque se coman muchas tortillas. Para empezar es la cantidad, ¿no? Y en segundo porque esas tortillas las acompañan con otra cosa. Pero por sí sola la tortilla no los va a hacer subir de peso. De hecho es muy rica en muchos minerales, así como el ácido fólico, rica en calcio, entonces eso es un superalimento, pero hay que saber cómo utilizarlo también. Y entonces dice que pues como ya habíamos dicho, para la molienda del maíz primero se nixtamaliza, luego se muele, se obtiene la harina o la masa y los productos que se necesiten. Y para el trigo pues es muy similar, se limpia el grano, se tritura, se cierne, se clasifica, se obtiene la harina, la sémola. La sémola porque la cascarilla, la sémola es la cascarilla que se puede utilizar o no y se obtienen diferentes productos. Y entonces aquí están los diagramas de flujo, como ya habíamos dicho, de lo que se hace en la molienda, ¿sí? Entonces aquí está ya más interesante, bueno, más específico para el primero que es el trigo, es la recepción de los granos, la limpieza, la trituración, ¿sí? La trituración, el cernido, ¿sí? La clasificación. Esto de la comprensión es lo mismo para obtener la harina porque hay que secarla para que quede en polvito, ¿sí? Entonces hay que acondicionarla para que quede en polvo. La sémola o la semisémola, que es un subproducto que lo podemos quitar o no dependiendo si estamos haciendo integrales. Si estamos haciendo integrales no la eliminamos, la sémola, y si queremos harinas refinadas pues la eliminamos. La clasificación y el empaquetado, ¿sí? Entonces, esto es como para obtener la harina de trigo.
Para obtener la molienda del maíz, pues es la nixtamalización, como ya dijimos, que es lo más importante, la molienda húmeda, y de ahí sacamos la masa o harinas, dependiendo. Para sacar la harina, pues hay que dejarlo secar. Bueno, se pasan por unos secadores que ya habíamos visto, que pueden ser de túnel, para secar el producto, y bueno, y entonces ya podemos obtener la harina. Aquí en forraje se refiere a que toda la fibra que no necesitamos podemos usarla como forraje, por ejemplo las hojas, ¿no? Esas se pueden utilizar como forraje. O si el maíz tiene mucha fibra y le quieren eliminar la cascarilla del granito, pues también lo pueden utilizar como forraje, que prácticamente en México lo utilizamos todo. O sea, el maíz se muele con todo y la cascarilla que recubre el grano, y entonces por eso también es rico en fibra, ¿sí? Y podemos obtener diferentes productos de esta molienda del maíz. Bueno, uno de los muy importantes es la tortilla, ¿sí? Y algunos alimentos o las botanas. Las botanas se refieren a los totopos que se pueden hacer con ellos. Bueno, y hablando del maíz, recuerden que hay mucha variante de tipos de maíz, que pueden ser el maíz amarillo, el maíz rojo, o sea, los maíces que son de colores, el maíz cacahuacintle, que es ese maíz que se utiliza para hacer el pozole, el maíz palomero. Entonces hay un montón de variantes de maíz que tenemos en el mercado. Y si una vez que se obtiene la harina, se puede elaborar diferentes productos, y en el caso de la molienda del maíz se obtienen algunos subproductos. Ahorita vamos a ver cuáles son. Y en los siguientes diagramas que están aquí se observan los productos obtenidos después de la molienda, ¿sí? En, que pueden ser el germen, gluten, aceites, pastas, almidón, jarabes, fécula de maíz, etanol, ácido cítrico, lisina, forraje, productos de panificación y galletas. Entonces, dependiendo del grano que estemos haciendo, podemos no nada más obtener harina, que es como lo más importante para hacer un montón de productos, pero podemos obtener muchas cosas. Si ustedes se fijan en los supermercados, hay una gran variedad de aceites. Y entonces dice aceites de semilla de girasol, aceites de hecho hay hasta aceite de semilla de uva, aceite de aguacates, aceite de maíz. Entonces, de muchos de los granos podemos no nada más obtener harina, sino también podemos tener aceites, ¿sí? La fécula de maíz, pues es la que utilizamos para hacer el almidón que utilizamos para algunos guisos, o la maicena. O sea, son diferentes productos que podemos obtener. Y entonces ahí en el dibujito, ay, se me olvidaba, algunos también cuando se dejan fermentar, pues obtenemos diferentes bebidas alcohólicas, que pueden ser el whisky, el ron, el vino de caña. Bueno, el vino de caña, ay, se me fue. Entonces, los rones, ¿sí? Que se pueden obtener también de la molienda del maíz, que se deja fermentar el maíz. De hecho, los tarahumaras hacen sus bebidas alcohólicas así, solamente dejan fermentar el maíz y de ahí obtienen sus bebidas alcohólicas, ¿sí? Entonces tenemos en la imagen cómo se ve que se obtiene el trigo y se obtienen harinas, pero también una vez que tenemos harinas podemos obtener diferentes subproductos en el aspecto de la harina, que es la panificación, todos los panes que se les ocurran, las galletas y las pastas, que las pastas son súper importantes, sobre todo en los países europeos, que consumen más pastas que nosotros los mexicanos, pero en general pues las pastas son muy importantes. En el maíz obtenemos un montón de cosas, ¿sí? Tenemos un montón de subproductos que si los ven en la imagen están cada uno de ellos, como pueden ser jarabes. Tenemos el jarabe ese, que hay jarabe de maíz que le ponen a la comida, luego les dan a los bebés. El, el maple, la miel maple, que también viene de un producto del maíz. Pues como ya habíamos dicho, la fécula, ¿sí?
En algunos casos, como si la dejan fermentar, podemos obtener alcoholes, ¿sí? El alcohol directo, que puede ser el alcohol que se puede, bueno, generalmente el alcohol lo obtenemos de la caña, pero también lo podemos obtener de aquí y las fermentaciones que nos producen ciertas bebidas alcohólicas, ¿no? Entonces, vean todo lo que pueden obtener de la molienda. Algunas pastas también las podemos hacer del maíz, por ejemplo, si queremos obtener pastas libres de gluten, ahorita vamos a hablar del gluten, este, entonces, pues el maíz no tiene gluten. Si vieron en las imágenes, el trigo sí tiene gluten, pero el maíz no tiene gluten. Entonces, si quieren hacer algunas pastas, por ejemplo, libres de gluten, pues entonces las tendrían que hacer de maíz, ¿sí? Y no de trigo. Entonces, bueno, se obtienen muchos productos de la molienda de estos dos cereales que serían como los más simples. El valor nutritivo de los cereales. El cereal se consume de dos formas, refinado e integral. El refinado es que le quiten la capita, en la imagen se ve como está el arroz refinado, esto es que no tiene cascarilla, y el integral que sí tiene cascarilla, y como ya habíamos dicho, en el integral hay también ciertas vitaminas, bueno, en las cascarillas hay ciertas vitaminas, pero aparte nos ayuda para la fibra. Las harinas integrales son más ricas en nutrientes, contienen mayor cantidad de fibra, de carbohidratos y del complejo vitamina B1. El valor nutritivo de los cereales está en relación con el grado de extracción del grano. Cuanto más blanco es el pan, menos valor nutritivo. Esto es que está más refinada la harina porque no hay cascarilla. Entonces, no les va a hacer daño, pero sí pierde ciertos nutrientes y aparte de que nos va a tener. Recuerden que la fibra también nos ayuda. Cuando ustedes comen fibra también tienen esa parte de sentirse más llenos porque la fibra ocupa un espacio, absorbe agua, también absorbe un poco de agua y entonces los hace que estén un poquito más llenos y pues después los ayuda, como ya habíamos dicho, a la formación de las heces fecales y entonces pues, se desecha. Los cereales, como ya habíamos dicho hace rato, contienen hidratos de carbono, proteínas, lípidos, sales, fibras, minerales, ¿sí? Y en la tablita se ve, por ejemplo, dice propiedades derivadas por 100 gramos, entonces cuántas calorías tiene el arroz, la cebada, el centeno, bueno, algunos de los principales granos, cuántas proteínas les dan, cuántos lípidos, ¿sí? Entonces, en base a eso, ustedes pueden determinar qué cereales conviene más comer y recomendarle a una persona de acuerdo a, al tipo de dieta que le quieran dar o al tipo de padecimiento que tenga la persona. Entonces, para que puedan ver qué es qué contiene cada uno. Aquí donde dice maíz copos se refiere a los cereales, ¿sí? Lo que pasa es que el maíz para hacer los copos se muele, se aplasta y se le dan la figura que se quiere. Se dice que pasan por un extrusor que le da la forma que ustedes quieren. Pensemos de estrellita, de bolita, ¿sí? Y también las hojuelas de maíz, pues son una especie de también como de mini tortillitas, que son como las azucaritas, y entonces se hacen de esa forma. Y entonces al decir copo se refieren a esto, a que ya el maíz fue procesado para hacer los diferentes tipos de cereales. Las principales formas de consumir los cereales, pues ya habíamos estado hablando, ¿sí? Que pueden ser el grano como tal, ¿sí? Que lo podemos cocer y comérnoslo. Y en harinas, ¿sí? Que pueden ser diferentes tipos de harinas, pueden ser harinas de trigo, centeno, el grano que ustedes quieran, ¿sí? En sémola, esto es que el grano que le hayamos dejado la cascarilla a la hora de la molienda y entonces podamos comerlo integral, ¿sí? Los copos, que pueden ser de cualquier tipo de cereal y que son lo que ya habíamos dicho, los cereales que ya nos comemos en los desayunos, esos cereales que ya nos venden en caja. Y las pastas, que pueden ser de diferentes tipos, diferentes variantes, ¿sí? Espaguete, fettuccini, de lo que ustedes quieran. Y aquí hay algo
interesante porque pueden ser, si ustedes hacen pastas con otros tipos de granos que no tengan gluten, pues entonces las personas que son intolerantes al gluten podrán comer este, esas pastas que no les harán daño. Hay algo más les iba a decir de aquí de los trigos. Bueno, entonces, ya me acordé. Hay un trigo, o sea, todos los granos de trigo tienen gluten, pero hay una variante que se llama trigo sarraceno que no tiene gluten, que ya la, se hizo una situación genética para poder modificarlo y entonces obtener un trigo sin gluten, que es el trigo sarraceno. Tiene rastros de gluten, pero muy poquito, ¿sí? Entonces es una variante. Algunos de los usos de los cereales en la industria son la producción de alcohol, como ya habíamos dicho, bebidas alcohólicas por la fermentación, la cerveza, que es una de las bebidas alcohólicas, pues no sé si es la más importante, pero bueno, sí es en muchos países es como que la que más se consume dependiendo del tipo de país. Por ejemplo, los alemanes consumen mucha cerveza que se hace de la cebada, ¿sí? El sake, el vodka, el whisky, hay muchas bebidas que se hacen con diferentes cereales. Por ejemplo, el sake se hace dejando fermentar el arroz. El whisky también se deja fermentar el grano de trigo y entonces obtenemos whisky, que también podemos obtener de diferentes granos. Entonces las bebidas, aquí lo interesante es que si quieres hacer una bebida alcohólica, lo que tienes que hacer es dejar que suceda una fermentación y esa fermentación transforma el sustrato, que eran los carbohidratos, a alcohol, ¿sí? Y entonces ya tenemos bebidas alcohólicas, que algunas van a desarrollar más alcohol que otras o que tienen más alcohol, pero eso tiene que ver con la parte ya de la destilación, ¿sí? Ok, dijimos que también otros derivados serían el almidón, las dextrosas, las dextrinas, ¿sí? Y entonces, pues bueno, entonces industrialmente podemos obtener un montón de productos que vienen de los granos. En la imagen de arriba se ve cómo del trigo podemos obtener pues pan, cerveza, galletas, tortillas de harina. Bueno, ahí pusieron pasteles, esto es que de la pastelería. Entonces, vean, todo lo que se puede obtener. Y bueno, aquí estamos viendo las imágenes de los cereales más importantes que ya habíamos hablado, que son el mijo, el maíz, la cebada, el trigo, el sorgo, el arroz y el centeno. Algunos de estos cereales no son tan importantes en México. De hecho, el mijo generalmente se utiliza para darle de comer a los animales, pero ya empieza a haber algunos productos que llegan aquí a nuestro país elaborados con mijo que se utilizan en otros países, ¿sí? El problema que se puede presentar al consumir cereales. Mm, Podemos tener hinchamiento del estómago, ¿sí? Y esto es que, pues bueno, se nos inflama el estómago. Bueno, el abdomen bajo se puede inflamar. Tanto la escasez o el exceso de fibra en la dieta contienen abundancia bueno, ya sea que coman mucha fibra o poca fibra les puede ocasionar un daño. Y este daño tiene que ver con esta parte que estamos hablando de la distensión abdominal, ¿sí? Y dice que la fibra es un tipo de polisacárido que no se digiere y avanza por el intestino hacia el ano. Esto es que terminamos haciendo del baño y desarrollando las heces fecales, ¿no? Sirviendo de alimento para los microorganismos que habitan en esa zona y formando la masa fecal. Sí, y en la parte de abajo les puse la imagen de cómo puede ser la fibra una molécula tan grande que es difícil de que la podamos romper. Por eso, si nuestro metabolismo no funciona bien y por alguna razón almacenamos fibra, pues vamos a terminar teniendo un abdomen
inflamado, ya que pues tenemos ahí toda la fibra acumulada que se está fermentando y produciendo gases, y entonces ahí la razón. Pero bueno, estamos hablando de que a lo mejor eso sería en los casos de que las personas no fueran metabólicamente sanas, ¿sí? Y entonces la escasez de fibra provoca el vientre hinchado. Esto es que si la ingesta de fibra es escasa, pues las heces no podrían adquirir un tamaño normal hasta pasado cierto tiempo, ¿sí? Ya que la fibra hídrica es la principal componente de las heces fecales, ¿sí? Y entonces pues se quedaría ahí acumulada pues todo lo que estamos comiendo si no podemos hacer del baño, ¿sí? La cantidad recomendada de fibra es entre 25 y 35 gramos al día. Y si no alcanza, pues podría haber ¿qué? Estreñimiento. Entonces por eso es importante que comamos bien fibra. El exceso de fibra pues también produce un vientre inflamado, ¿sí? Dice, por el contrario, si la ingesta de fibra dietética es demasiado elevada, puede hacer que se produzca una mala absorción de determinados componentes, dando lugar a un incremento de la velocidad de la circulación de la masa fecal por el intestino, y así no dar tiempo a formar las heces fecales. En este caso, se produce una diarrea que puede provocar hinchazón, ¿sí? Entonces, puede pasar desde lo que les acaba de decir hace rato, de que se le produzcan muchos gases porque no están eliminando correctamente la fibra, o desde la otra parte, que puede ser tanta fibra que les da diarrea. Entonces, por eso hay que tener un balance, ¿no? De lo que se come. Los gases a nivel abdominal, que estamos hablando de ahorita, de la producción de gases, otras veces los gases presentes en el colon no están originados por la flora microbiana, sino que preceden de algún mal hábito. Tomar gas a través de determinadas bebidas, masticar chicles o chupar caramelos, beber con pajitas, masticar con la boca abierta, hablar en exceso o salivar durante las comidas hace que traguemos cantidades de aire que pueden provocar los molestos gases. O sea, no nada más el exceso de comer de fibra, también hay otros hábitos que nos pueden ocasionar que estemos absorbiendo mucho aire y pues bueno, se vayan a formar gases y se acumulen. Pero es así como que nada más que tenemos que aprender a comer correctamente, ¿sí? Y pues a lo mejor no tomar en exceso bebidas gaseosas. Es por eso que cuando ustedes terminan de comer, pues repiten, porque la formación o el gas que entró, pues tiene que salir. O en los bebés cuando están pequeñitos, pues después de comer, ¿qué le hacen? Les pegan para que estos saquen el gas, ¿sí? Entonces también es importante que cuando nosotros comamos, pues eliminemos ese gas que se nos metió. Otras enfermedades que pueden producirse por los cereales son la enfermedad celíaca. Es una enfermedad del sistema inmune en la que las personas no pueden consumir gluten porque daña su intestino delgado. El gluten es una proteína presente en el trigo, ¿sí? Avena, cebada y centeno. Esos son los principales cereales que tienen gluten: trigo, avena, cebada y centeno, ¿sí? Entonces, cuando ustedes les dicen que es un producto libre de gluten, les están hablando de tortillas de maíz o totopos elaborados con maíz, pues sí, efectivamente, pues no tienen gluten, ¿sí? Los otros tipos de cereales, como por ejemplo el maíz, el arroz, pues no tienen gluten, ¿sí? Entonces, por eso es importante que vean cuando las personas son intolerantes al gluten, qué tipo de cereal o qué tipo de productos pueden comer. También pueden encontrar en otros productos como medicinas, vitaminas, suplementos, bálsamos labiales e incluso el pegamento en las estampillas de los sobres. Lo que pasa es que para darles a veces esa consistencia como gelatinosa, chiclosita y espesa, le agregan
a los productos pues almidón, y el almidón puede tener rastros de gluten. Entonces, ojo con todo eso. O las salsas, algunas salsas para hacerlas espesas pues les ponen un poquito de almidón o algún espesante que a veces tiene un poco de gluten. Entonces hay que tener cuidado. En la imagen que se ve ahí es la forma en la que está un intestino delgado sano, ¿sí? Cómo están las vellosidades del intestino, que son los que ayudan a absorber nutrientes. Dice que es la única enfermedad dentro de un amplio grupo de procesos autoinmunitarios que presenta un origen bien definido y conocido, producido por una intolerancia permanente al gluten que aparece en individuos genéticamente susceptibles. O sea, aquí solamente te enfermas si comes gluten, no hay de otra. Entonces, pero entonces estamos hablando que son personas que pueden genéticamente ya estar, no poder digerir el gluten, que se pueden hacer intolerantes durante el proceso, durante su vida o al inicio de su vida, ¿sí? Mm, por ejemplo, a los bebés hay que respetarles la forma en la que se les tiene que dar de comer, porque si no, entonces se pueden ser intolerantes a algo. Esto es que cada determinado, en cada mes o el pediatra les va diciendo qué es lo que pueden comer. Y el gluten, las cosas con gluten, así como las que tienen chocolate, las pueden comer hasta después del año, porque ya es cuando tienen desarrollado bien su sistema digestivo. Entonces, es por esto que tenemos que respetar las etapas en las que se tiene que darle de comer a un bebé o que se le tiene que dar de comer. ¿Sí? Entonces se afecta a cada persona de manera diferente. Los síntomas pueden ocurrir en el sistema digestivo o en otras partes del cuerpo. Una persona puede tener diarrea o dolor abdominal cuando es intolerante al gluten, mientras que otra puede sentirse irritable o deprimida. La irritabilidad es uno de los síntomas más comunes en los niños. Algunas personas no tienen síntomas y no saben que son alérgicos al gluten hasta que les sucede algo más complicado, que puede ser aparición nada más como de ronchas pequeñas como alergias, ¿sí? Pero que quizás no les causen un daño tan drástico, y es por eso que pues no se dan cuenta que deben ser gluten. La enfermedad celíaca es genética. Los análisis de sangre pueden ayudar al médico a diagnosticar la enfermedad. Es posible que el médico también deba examinar una pequeña muestra de tejido del intestino delgado. Prácticamente el tratamiento para que una persona no tenga problemas es que no coman gluten. Y entonces en el mercado hay un montón de productos que son libres de gluten, pero ustedes también con saber cuáles son los granos más importantes que tienen gluten, pues entonces todos los demás no tienen gluten y pueden comerlos. Entonces, la verdad es que pueden llevar una vida normal comiendo cualquier otro tipo de cereal que no tiene gluten. Las causas. Se desconocen las causas exactas de por qué las personas son intolerantes al gluten. Ya habíamos dicho, la primera es genética, ¿sí? O la más importante. Y lo que pasa es que se daña el revestimiento del intestino, ¿sí? O sea, cuando ustedes comen gluten, modifican las vellosidades del intestino delgado, ¿sí? Como dice aquí, el revestimiento de los intestinos tiene pequeñas proyecciones que contienen zonas llamadas vellosidades que se proyectan al exterior en la abertura del intestino. Estas estructuras ayudan a absorber los minerales, como ya habíamos dicho hace rato. Entonces, en la imagen tienen ahí el intestino, ¿sí? En medio está el intestino delgado y el circulito en la parte de arriba es su intestino con las vellosidades normales. Y la imagen de abajo es el intestino con unas vellosidades recortadas, que esto es lo que sucede cuando las personas son intolerantes al gluten y comen gluten, ¿sí? Entonces vamos a ver, cuando las personas con enfermedades celíacas consumen alimentos con gluten, su sistema inmunitario reacciona causando daño a las vellosidades intestinales. Debido a ese daño, las vellosidades son incapaces de absorber el hierro, las vitaminas y los nutrientes en forma apropiada.
En consecuencia, pueden presentarse una serie de síntomas y problemas de salud. Entonces, en la imagen donde está el circulito, donde se ven las vellosidades cortitas, cuando comen gluten, entonces se dañan y se hacen pequeñitas y ya no pueden absorber bien los nutrientes. Pero cuando ustedes dejan de comer gluten, que son intolerantes al gluten, lo dejan de comer, las vellositas van a adquirir su forma normal, que es la imagen del círculo de arriba, y pueden volver a estar bien. Entonces, eso es lo que pasa. O sea, como no lo pueden digerir, no lo pueden separar, no pueden romper la proteína, pues entonces dañan a su intestino y ya no puede haber absorción bien de nutrientes. Pero en cuanto lo dejan de comer, hay una recuperación del intestino. La enfermedad se puede manifestar en cualquier momento de la vida, desde la lactancia hasta la adultez avanzada. Las personas con familiares que padecen celiaquia están en mayor riesgo de presentar la enfermedad. Este trastorno es más común en las personas de origen europeo. Asimismo, las mujeres resultan más afectadas con mayor frecuencia que los hombres. Sí, ojo, si hay una persona que es celíaca en su familia, habría que ver si alguno de ustedes podría ser celíaco, porque es una situación genética. Las personas con celíaca son más propensas a tener trastornos, o sea, las que ya tienen, son intolerantes, bueno, que son celíacos y que ya tienen algunas situaciones más complejas, pueden tener trastornos autoinmunitarios como artritis reumatoidea, lupus y síndrome de Sjögren, enfermedades de Addison, síndrome de Down. Las personas que tienen síndrome de Down generalmente son celíacas. Cáncer intestinal, linfoma intestinal. El cáncer intestinal, acuérdense que las vellosidades se pueden modificar, entonces por eso es importante. Linfoma intestinal, intolerancia a la lactosa, enfermedad de la tiroides, diabetes tipo 1. No quiere decir que si ustedes son celíacos van a tener todo esto. Algunas personas que tienen un problema más fuerte pueden presentar esto, no todas. Y por ejemplo, los niños que tienen síndrome de Down tienen muchas posibilidades de ser celíacos, tampoco tendrían que serlo todos. Y bueno, entonces lo que tienen que hacer ahora es el cuestionario 5, que está bastante largo, ¿sí? Y recuerden que lo tienen que hacer en formato PDF y subirlo a la plataforma, y que cada uno de estos cuestionarios que les voy dejando es para que les ayude para estudiar para el examen, que sería el segundo parcial.